¿Qué tal? Muy buen día. Iniciamos el día de hoy los ejercicios espirituales, donde el tema principal será la misericordia. Y para empezar, el tema del día de hoy es la misericordia en nuestra vida cotidiana. Pero para ir adentrándonos poco a poco a este ambiente de oración, los invito a que cada uno de ustedes desde sus casas tomen su Biblia y busquen el Salmo 135. Este salmo nos va a servir a nosotros para hacer nuestra oración inicial y sobre todo invocar a Dios para que nos ilumine a lo largo de todo nuestro primer tema de ejercicios espirituales. El salmo dice lo siguiente: Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Dios de los dioses, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor de los señores, porque es eterna su misericordia. Solo hizo grandes maravillas, porque es eterna su misericordia. Él hizo sabiamente los cielos, porque es eterna su misericordia. Él afianzó sobre las aguas la tierra, porque es eterna su misericordia. Él hizo lumbreras gigantes, porque es eterna su misericordia. El sol que gobierna el día, porque es eterna su misericordia. La luna que gobierna la noche, porque es eterna su misericordia. Él hirió a Egipto con sus primogénitos, porque es eterna su misericordia. Y sacó a Israel de aquel país, porque es eterna su misericordia. Con mano poderosa, con brazo extendido, porque es eterna su misericordia. Él dividió en dos partes el mar rojo, porque es eterna su misericordia. Y condujo en medio a Israel, porque es eterna su misericordia. Arrojó en el mar rojo al faraón, porque es eterna su misericordia. Dio por el desierto a su pueblo, porque es eterna su misericordia. En nuestra humillación se acordó de nosotros, porque es eterna su misericordia. Y nos libró de nuestros opresores, porque es eterna su misericordia. Él da alimento a todo viviente, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor del cielo, porque es eterna su misericordia. Decimos juntos: Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Iniciaremos nuestro tema. Principalmente, al hablar de misericordia, se nos pueden venir muchísimas cosas a la mente. Por eso mismo quiero partir desde el significado preciso del tema misericordia, para que nosotros desde nuestras casas lo comprendamos de una mejor manera. La misericordia es la capacidad de sentir compasión por los que sufren y brindarles apoyo. La palabra misericordia proviene del latín misere, que significa miseria, necesidad. Cordis, que significa corazón, y la que expresa hacia los demás. Por lo tanto, misericordia significa en nosotros tener la capacidad de sentir compasión por el otro, ver la humillación del otro, ver la desesperación del otro y apoyarlo dentro de lo que esté en nuestras posibilidades. La misericordia puede manifestarse de diversas formas, sea por medios materiales, como por ejemplo dar albergue al que lo necesita, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al que no tiene, entre otras cosas. Y también se puede manifestar con medios espirituales, por ejemplo, enseñar al que no sabe, aconsejar a aquel que lo necesita, consolar al triste, rogar a Dios por el bienestar de vivos y difuntos. Y es así como nosotros mismos día con día podemos manifestar la misericordia, siempre y cuando sea por medio de nuestras obras. Recuerden que aquí no solamente importa la intención, sino que también nuestra intención se tiene que ver reflejada en acciones concretas. Para poder nosotros ir desenvolviendo este tema, tenemos que trabajar bajo los tres criterios que se nos propone para nosotros ver con los ojos del Padre, juzgar con los criterios del Hijo y también actuar bajo el impulso del Espíritu Santo. Vamos a partir primero con ver con los ojos del Padre. Y muchos de nosotros pudiéramos estar pensando en nuestras casas: ¿qué significa ver con los ojos del Padre? A ver, Padre, explíqueme de qué se trata esto. Simplemente tratar de ver las cosas como Dios las ve. Hemos escuchado en muchas ocasiones, sobre todo porque es un dicho muy popular, aquella frase que dice:
todo depende del cristal con el que se miren las cosas. Esta es una frase muy subjetiva, porque cada quien ve las cosas de acuerdo a su conveniencia o de acuerdo como las ha ido experimentando a lo largo de su vida. Y aquí también esto lo podemos asemejar a otra frase muy conocida por nosotros que dice más o menos así: todo aquel habla de cómo le fue en la feria. Por lo tanto, no podemos, si nosotros no vemos las cosas partiendo de los ojos del Padre, de cómo Dios Padre ve las cosas, si tratamos nosotros de acomodarlas más bien a como nosotros las estamos viendo, no estamos siendo objetivos, sino subjetivos. Recordemos que no existen muchas realidades, existe una sola realidad y esa es la que nosotros tenemos que adaptar a nuestra vida. Primeramente, ¿a dónde tendremos que dirigir nuestra mirada? Enfocándonos y situándonos en la vivencia actual. ¿Dónde tenemos nosotros que poner nuestra mirada? ¿Hacia dónde tenemos que empezar a mirar para poder nosotros empezar a mirar como mira Dios Padre? Analicen ustedes cada una de las situaciones que Dios nuestro Señor les ha permitido experimentar a lo largo de su vida y a partir de ese momento traten como que de ver cómo Dios nuestro Señor vería cada una de las cosas que nos permite que nosotros experimentemos a lo largo de nuestra vida. En donde de esas situaciones que nosotros hemos experimentado podemos encontrar la misericordia que viene de parte de Dios. Reflexionemos un poco en esto que les estoy diciendo. ¿Dónde podemos nosotros, desde nuestra realidad, la realidad del mundo entero, encontrar la misericordia de Dios? Simplemente nosotros acordémonos que casi siempre le damos más énfasis a lo negativo de la vida. Siempre como que tratamos de buscar el puntito negro de todo aquello bueno que nos llega a acontecer a lo largo de nuestra existencia. ¿Verdaderamente Dios quiere que veamos las cosas de ese modo? ¿Verdaderamente nosotros podemos, por así decirlo, eliminar la misericordia de Dios por tantas cosas malas que nos llegan a pasar? O es más, ¿podemos nosotros llegar a pensar que Dios no se encuentra en los momentos malos, en los momentos de prueba que todos hemos llegado a experimentar? Tal vez si nosotros volvemos la mirada hacia el Salmo 135, nos daremos cuenta de muchas cosas. Simplemente si nosotros regresamos nuestra reflexión al Salmo 135, podemos dividir ese Salmo en dos cosas muy concretas. Primeramente, nos podemos dar cuenta que Dios nuestro Señor manifiesta su misericordia principalmente en la creación. Y todos nosotros somos partícipes de la creación de Dios. E incluso nosotros mismos, como seres humanos, somos la coronación de toda la creación del mundo entero. Y simplemente basta con recordar el relato del Génesis. Siempre que Dios nuestro Señor terminaba de crear algo, decía, y vio Dios que era bueno. Hasta cuando llega a la creación del hombre, dice, y vio Dios que era muy bueno. Dios nuestro Señor, tanto en el sol, en la lluvia, en la luna, las montañas, los animales, el mar, el bosque, en el mismo desierto, Dios nuestro Señor manifiesta su misericordia. Y es por eso que también nos pide a cada uno de nosotros, como fieles cristianos y como seres humanos, a apreciar, valorar y cuidar la misma creación. Porque también ahí se manifiesta la misericordia que proviene de Dios Padre, que es nuestro Padre y Señor. Simplemente nosotros lo acabamos de escuchar hace algunos días cuando el Papa Francisco daba la bendición al mundo entero. Él decía que nosotros nos esforzamos más por estar sanos en un mundo enfermo. Como el mismo egoísmo del hombre ha ido perjudicando poco a poco a lo que nos toca a todos cuidar: el ambiente, el mundo, la creación, la misma misericordia que se manifiesta en cada criatura. No podemos estar sanos en un mundo que nosotros mismos estamos enfermando. También nosotros mismos, después de dividir este salmo en dos partes, por así decirlo, nos damos cuenta que si la primera parte
se refiere principalmente a la creación. Después, la segunda parte se refiere a situaciones muy concretas. Y es por eso que también en nuestra vida cotidiana, así como lo titula el tema del día de hoy, tenemos que también encontrar la misericordia que proviene de Dios nuestro Señor. Y es aquí donde nosotros mismos debemos de descubrir que no todo lo que nos pasa es malo. También de las cosas malas tenemos que aprender. También en eso Dios nuestro Señor infunde su mano e infunde su gracia. En todo lo que nosotros vivimos día con día va un aprendizaje de por medio. Es por eso que también el día de hoy nosotros vemos la misericordia de Dios en las criaturas. E incluso te pregunto a ti que nos estás acompañando el día de hoy, ¿crees tú que también exista misericordia dentro de los delincuentes? ¿Dentro de las personas que hacen el mal? ¿O crees tú que ellas sean 100% malas? Recuerda que no hay nadie perfecto en este mundo. Por lo tanto, todos, aunque nos sintamos buenos, podemos también tener algún cierto tipo de maldad. Pero ese cierto tipo de maldad no anula en nosotros la misericordia que también podemos reflejar a los demás por medio de nuestros actos. Recuerda que Dios nuestro Señor no espera la muerte del pecador, sino que viva y se convierta. Por lo tanto, también hasta en la persona que nosotros consideramos más mala, se puede manifestar la misericordia de Dios. Y aquí unas preguntas a reflexionar, que las voy a ir leyendo pausadamente para que ustedes en sus casas tengan la oportunidad de anotarlas y también de contestarlas. ¿En qué momentos de tu historia personal o familiar o social puedes ver la misericordia de Dios? Esta pregunta, aunque parece muy simple, es muy profunda, porque pareciera que en donde nos cuesta ver mal la misericordia de Dios es con los nuestros. Simplemente basta con recordar cuántas veces nosotros nos hemos peleado con algún familiar, o incluso le hemos deseado la muerte, o si nos vamos ya a lo más leve, le hemos dejado de hablar. Recordemos que también en ellos se manifiesta la misericordia. Y la principal tarea de evangelización y de practicar la misericordia la tenemos que hacer en nuestras casas. Recuerden que no podemos ser candil de la calle y oscuridad en nuestras casas. Y también, si queremos seguirnos enriqueciendo con esta clase de dichos populares, recuerden que el buen juez por su casa empieza. No podemos nosotros ir predicando la misericordia de Dios con los demás si primeramente no la hemos practicado con los nuestros. Recuerde que quien quiera cambiar al mundo entero, primero tiene que cambiarse a sí mismo, para que a partir de su testimonio empiece a contagiar a los demás también de verdadera conversión. Otra pregunta que también nosotros podemos hacernos desde nuestros hogares es: ¿hemos visto la misericordia de Dios cuando se sana algún enfermo de nuestra casa, algún conocido? La misericordia de Dios se ha manifestado en nosotros cuando encontramos algún empleo. La misericordia de Dios también la vemos en nuestras vidas cuando vemos nacer a un nuevo miembro de la familia. O es más, vemos la misericordia de Dios cuando nos da licencia de terminar alguna carrera, cuando nos da chance también de terminar un plan. Y aquí también otras preguntas que podemos contestarnos desde nuestras casas. ¿En qué lugares y ambientes de nuestra vida familiar vemos la misericordia? ¿En qué lugares o en qué ambientes de nuestra vida social podemos reconocer la misericordia de Dios? ¿En qué grupos, personas o servicios podemos descubrir la misericordia de Dios? Todas estas preguntas nos van a ir sirviendo a cada uno de nosotros a ir reflexionando, a ir abriendo más nuestro panorama para ver las cosas con los ojos del Padre, ver las cosas de una manera más positiva, ver la vida de una mejor manera, ver que Dios no nos abandona en ningún momento, que Dios nos acompaña siempre y que quiere estar con nosotros siempre y en todo lugar. Una vez que nosotros ya entendimos qué es ver con los ojos del Padre,
tenemos que pasar al segundo momento: juzgar bajo los criterios del Hijo. Y para esto nosotros vamos a partir también de la lectura del libro del profeta Isaías. Si también ustedes desde sus casas pueden buscar en sus Biblias el siguiente capítulo, capítulo 43, versículos del 1 al 7 del libro del profeta Isaías. Repito, del libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículos del 1 al 7. Escuchamos con atención. Ahora, así dice Yahvé tu creador, Jacob, tu plasmador Israel: no temas, que yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Si pasas por las aguas, yo estoy contigo. Si pasas por los ríos, no te anegarán. Si andas por el fuego, no te quemarás, ni la llama prenderá en ti, porque yo soy Yahvé, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. He puesto por expiación tuya a Egipto, a Cus y Seba en tu lugar. Dado que eres precioso a mis ojos, eres estimado, y yo te amo. Pondré la humanidad en tu lugar, y los pueblos en pago de tu vida. No temas, que yo estoy contigo. Desde oriente haré volver tu raza, y desde poniente te reuniré. Diré al norte, dámelos, y al sur, no lo retengas. Traeré a mis hijos de lejos, y a mis hijas de los confines de la tierra. A todos los que se llamen por mi nombre, a los que para mi gloria creé, plasmé e hice. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Si nosotros analizamos nuevamente esta lectura del profeta Isaías, podemos darnos cuenta que la misma misericordia de Dios se manifestó desde el Antiguo Testamento y más ampliamente en el Nuevo Testamento, ya con la vida pública y ministerio de Jesucristo el Señor. Pero para que nosotros sigamos alimentando nuestro espíritu y también descubriendo poco a poco la misericordia de Dios a lo largo de la misma lectura de la palabra de Dios, tenemos las siguientes preguntas. ¿En qué acciones nosotros nos damos cuenta que Dios nuestro Señor manifiesta su misericordia en este texto? Esa sería la primera pregunta. ¿Qué pueden significar para nosotros esas acciones donde se manifiesta la misericordia de Dios? Y como tercera pregunta, ¿qué sentimientos se han podido despertar en ti al leer este texto? Para esto vamos a ayudarles un poquito. Algunas palabras claves o donde nosotros podemos ver manifestada la misericordia de Dios en el libro del profeta Isaías son las siguientes frases: no temas, yo te he rescatado y te he llamado por tu nombre. Dios nuestro Señor, sobre todo en estas tres frases, manifiesta su misericordia al 100% con todo el pueblo santo de Dios. ¿Cuántas veces nosotros a lo largo de nuestra vida hemos descubierto, escuchado o incluso sentido que Dios nuestro Señor, por medio de algún familiar, de algún amigo, de algún conocido, nos dice: hey, no temas, yo estoy contigo, no te sientas solo, no te sientas abandonado? Dios nuestro Señor, por medio de las personas, manifiesta también su misericordia. ¿Cuántas veces también, cuando hemos estado en medio de alguna dificultad, en medio de alguna prueba, también hemos escuchado de parte de Dios esta frase que dice: yo te he rescatado? ¿Cuántas veces verdaderamente Dios nos ha librado de una prueba? O incluso nos ha salvado de la muerte, nos ha salvado de alguna enfermedad, nos ha salvado de algún peligro. Dios nuestro Señor también se manifiesta en esas situaciones límite. ¿Cuántas veces también nosotros hemos sentido, cuando hemos escuchado a lo mejor algún canto dentro de la celebración eucarística, cuando hemos puesto atención en la palabra de Dios, o cuando hemos escuchado que algún sacerdote o amigo nuestro nos da algún mensaje, o simplemente en la misma homilía, nos hemos dado cuenta que Dios nuestro Señor nos llama por nuestro nombre? ¿Cuántas veces hemos dicho: oye, pues verdaderamente parece que esta palabra de Dios es para mí, este evangelio como que me queda?
esto que el Padre está diciendo como que se ajusta muy bien a la situación actual que yo estoy experimentando en mi vida. Dios nuestro Señor también ahí manifiesta su misericordia. ¿Por qué? Porque se hace como nosotros, es empático con nosotros y nos apoya en toda situación. Viendo también ya los criterios del Hijo y juzgando también la misma palabra de Dios bajo los criterios del Hijo, tenemos nosotros que bajar la palabra de Dios a nuestra realidad muy concreta. Por lo tanto, ¿cómo nosotros vemos la misericordia de Dios en acciones concretas? Ahora no solamente debemos de buscarla en la palabra de Dios. ¿A qué me refiero precisamente con verla en acciones concretas? Tú, desde tu estilo de vida, desde tu profesión, desde tu vocación, ¿cómo estás manifestando la misericordia de Dios? Ahora, si solamente manifiestas la misericordia de Dios con aquellas personas que te hacen el bien, ¿qué mérito tiene? Recuerda que la misericordia la tenemos que practicar primeramente con aquel que nos hace el mal. Tenemos que devolver el bien, aunque los demás nos estén devolviendo el mal en cada una de las cosas que vamos realizando día con día. A toda aquella persona que te critique, tú bendícelo. A aquella persona que no te salude, salúdalo. A toda aquella persona que no pida por ti, tú sigue pidiendo por él en tu oración. Sigue ofreciendo tu trabajo por aquella persona que te está haciendo la vida de cuadritos, por tu esposo que a lo mejor tiene algún vicio, por tu esposa que a lo mejor ya tiene muy mal carácter, por tu hijo que a lo mejor anda en malos pasos. En esas acciones muy concretas manifiesta la misericordia de Dios, comprendiendo al otro como si fuera Dios mismo el que lo está juzgando. Recuerda que no podemos decir nosotros de esa agua no he de beber, porque la vida da muchas vueltas. Y así como nosotros estamos juzgando en estos momentos a aquella persona que se está portando mal, recuerda que también nosotros en algún momento de nuestra vida podemos portarnos igual o peor que esa persona que estamos juzgando. Simplemente basta con decir, Dios te bendiga, Dios esté contigo, Dios te guarde, bendiciones para tu familia. Y es más, la bendición no solamente debemos de desearla a la familia, sino también a nuestros mandatarios. ¿Cuántas veces nosotros, en vez de criticar a todos los gobernantes, a todos los presidentes, a todas las personas que tienen algún tipo de autoridad sobre el país, en vez de criticarlas, las hemos bendecido? También ahí se manifiesta la misericordia, pidiendo por aquel que a lo mejor se está equivocando, pidiendo por aquel que tal vez no sabe qué hacer para que toda una nación comprenda, para que toda una nación se convierta. Recordemos que llevar el peso de toda una nación no es cosa fácil. Por lo tanto, hay que pedir a Dios para que también a ellos los ilumine y a nosotros que no nos desamparen. Porque ahorita son ellos los que están al frente de una nación, los que tienen un puesto importante dentro de la sociedad. Tal vez después te puede tocar a ti, a alguno de los familiares, y te gustaría que criticaran a alguno de tus familiares. Obviamente que no. ¿Te gustaría que te criticaran a ti porque tomaste una mala decisión? Claro que no. Por lo tanto, hay que pedir siempre la sabiduría que proviene del Espíritu Santo, para que hagamos las cosas como Dios manda, y para que también en nuestras acciones muy concretas se manifieste la voluntad de Dios nuestro Señor. Y para eso también nosotros debemos de actuar bajo el impulso del Espíritu Santo. Y esto ya es precisamente tratar de hacer al Espíritu Santo partícipe de nuestra vida cotidiana. Todos los días, al levantarte, al acostarte, al iniciar tu trabajo, al iniciar tus labores muy sencillas y ordinarias de tu vida, encomiéndate a Dios. No está por demás siempre tomar a Dios en cuenta en todo lo que hagamos. Recuerda que aquel que con Dios se levanta, con Dios mismo también termina su día. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos siempre presente a Dios nuestro Señor en nuestra vida. Si a veces, teniendo a Dios con nosotros, nos va como nos va, imagínense si no tuviéramos a Dios presente en nuestro día. Es por eso que nos va mal, porque siempre caemos en el egoísmo. Tomamos a Dios en cuenta ya cuando de plano no sabemos qué hacer.
Por eso, el primer tema del día de hoy que nosotros estamos escuchando, de ver la misericordia de Dios en la vida cotidiana, nos invita a cada uno de nosotros a ser partícipe a Dios de toda nuestra vida. Ver cómo Dios nuestro Señor camina con nosotros, sonríe con nosotros, platica con nosotros, realiza nuestro trabajo también con nosotros. Dios nuestro Señor nunca nos abandona, pero también nosotros tenemos que hacerlo visible por medio de nuestras obras, por medio también de nuestros sentimientos y de nuestras buenas intenciones. Es por eso que el día de hoy, ya para finalizar, vamos a orar también con uno de los salmos. Tomemos también en nuestra Biblia el Salmo 146 y todos juntos digámoslo a un solo coro. Alabad al Señor, que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados de Israel. Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas, cuenta el número de las estrellas, a cada una la llama por su nombre. Nuestro Señor es grande y poderoso, su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes, humilla hasta el polvo a los malvados. Entonad la acción de gracias al Señor, tocad la cítara para nuestro Dios, que cubre el cielo de nubes, preparando la lluvia para la tierra, que hace brotar hierba en los montes, para los que sirven al hombre, que da su alimento al ganado y a las crías de cuervo que graznan. No aprecia el vigor de los caballos, no estima el músculo de los hombres. El Señor aprecia a sus fieles, que confían en su misericordia. A partir de todo eso que nosotros hemos meditado en este primer día de ejercicios, que nos sirva a nosotros para ser mejores personas, para que día con día nosotros manifestemos el rostro misericordioso de Dios, recordando que tenemos que tratar a los demás como nos gustaría que ellos nos trataran a nosotros, recordando que si no juzgamos, no seremos juzgados. Si no blasfemamos, tampoco los demás blasfemarán en contra de ninguno de nosotros. Y para esto les dejo la bendición. Que el Señor esté con ustedes. Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que sigan teniendo todos un excelente día y que Dios los siga bendiciendo.